Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Ayer se supo que en mayo la fiscal de Estados Unidos le informó a Trump que él figura en los archivos de Epstein. ¿Qué tan grave es esto? El martes por la noche, el presidente argentino Javier Milei encabezó en Córdoba un evento político llamado Derecha Fest. ¿Cómo es la historia? En los últimos días en Ciudad de México ha habido protestas contra la gentrificación y vienen más. ¿En qué consiste el problema? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 24 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario que se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, tomó ayer un nuevo curso cuando el diario The Wall Street Journal reveló que en los documentos del pedófilo figura varias veces el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el periódico, la secretaria de Justicia, la fiscal general Pam Bondi, le informó a su jefe, el presidente de los Estados Unidos, que su nombre aparece en numerosas ocasiones en los archivos de Epstein. El magnate desaparecido abusó por años de menores de edad. A principios de este mes, el Departamento de Justicia estadounidense dijo que no existe una lista de clientes de Epstein, lo cual molestó a muchos seguidores de Trump, que en su campaña presidencial dijo que si ganaba las elecciones haría público el listado. Pero, ¿en qué consiste la información que se conoció ayer y qué consecuencias puede llegar a tener? Llamamos a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, el Wall Street Journal asegura que el Departamento de Justicia comunicó al presidente Trump en mayo que su nombre aparecía múltiples veces en los documentos del caso de Jeffrey Epstein. Fue la fiscal general Pam Bondi quien en una reunión rutinaria con Trump, según el periódico, le explicó que figuraba en los papeles, así como otras muchas figuras de alto perfil público. Pero, explica el diario, que en esa conversación le dijo a Trump que el Departamento de Justicia consideraba que los documentos contenían muchos rumores no confirmados sobre mucha gente, incluyendo a Trump, que había estado en eventos sociales con Epstein en el pasado y tenían una amistad, sobre todo en el Nueva York de los años 90. El periódico añade que figuran otros cientos de nombres en los papeles, pero que una mención no implica necesariamente que hayan hecho algo ilegal o incorrecto. Lo que no queda claro entonces, tras esta información, es en qué contexto exacto aparece el nombre de Donald Trump en los documentos de Jeffrey Epstein. El director de comunicaciones de la Casa Blanca dijo que lo publicado es solo una continuación de las historias falsas. Y en CNN, otros funcionarios aseguraron que la Casa Blanca no está sorprendida porque esto no es nuevo y ya se sabía que el nombre de Trump estaba incluido por antiguos documentos judiciales publicados en años anteriores, junto a otras figuras como el expresidente Bill Clinton o el príncipe Andrés de Inglaterra. Y dicen que eso no significa necesariamente que hiciera algo malo. El problema es que Donald Trump negó hace solo unos días, ante preguntas de la prensa, que Bondi le hubiera informado sobre este asunto. Y ahora, esta noticia solo añade más confusión e interrogantes. Por ejemplo, si esta es la razón por la que el Departamento de Justicia anunció a principios de julio que no iban a publicar más documentos de Epstein, pese a haberlo prometido anteriormente y enfureciendo a gran parte de la base de seguidores de Trump. El tema, lejos de desaparecer, como quería el presidente, se complicó ayer todavía más por dos anuncios del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes con mayoría republicana. Primero, citaron a declarar a la ex asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, el 11 de agosto, algo que podría hacer desde la cárcel, donde cumple una sentencia de 20 años, después de que en 2021 fuera declarada culpable de ejecutar la trama de tráfico sexual de menores de Epstein. Y segundo, el subcomité votó a favor
de enviar una citación al Departamento de Justicia para que entregue todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. Un desafío directo al presidente Trump, a quien hemos visto ya muy molesto y frustrado desde hace días con esta enorme polémica que está muy lejos de desaparecer. El martes por la noche, el presidente de Argentina, Javier Milei, participó en un evento muy singular, vinculado con la derecha ideológica. El nombre dejaba claro todo: Derecha Fest. Milei, que lleva más de 1 año y 7 meses en el poder, estuvo rodeado de su fanaticada. Nada más entrar al salón, la música sonó en el recinto. Después se echó un discurso. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Los crueles y desalmados liberales hemos sacado a 12 millones de argentinos de la pobreza. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Paz, ¿de qué se trató esto de el evento más antisurdo del mundo, como se anunciaba? ¿Qué papel jugó el presidente Javier Milei y quién financió el acto? Mira, la Derecha Fest fue un festival de la derecha oficialista que se celebró en Córdoba, en el centro de la Argentina. Hablaron pastores ultraconservadores, un consejero de comunicación de Donald Trump, ideólogos libertarios, y cerró el encuentro el presidente Javier Milei, como escuchábamos, con un discurso durísimo contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien está enfrentado y no se habla. Bruta traidora, la llamó a la vicepresidenta. Durante todo el día hubo discursos muy violentos, como el de Nicolás Márquez, un escritor libertario, que llamó a exterminar políticamente a los enemigos del gobierno, a pegarles patadas y golpes cívico-electorales. Así lo relata la cronista del diario La Nación que estuvo en el lugar. Otro de los expositores, que era además organizador del encuentro, Javier Negre, exhortó a odiar a los periodistas, pese a que él se define a sí mismo como periodista. Negre es español, en Madrid lideró el EDA-TV, un medio acusado de instalar fake news, incitar al odio y desinformar. En la Argentina compró la mitad de las acciones de La Derecha Diario, el medio oficialista que fue el que organizó la Derecha Fest, este festival del que estamos hablando. Un dato paradójico para un festival montado por alguien que se considera periodista es que los periodistas no podían entrar, ni aunque hubieran comprado la entrada, según las reglas de la organización. Podían acreditarse y en ese caso se les asignaba un espacio fuera de los salones donde no podían ver lo que pasaba, ni podían escuchar los discursos, solo ver llegar a los oradores y si alguno quería hacer alguna entrevista de calle, si alguno de los oradores quería, está claro. Es un acto privado, decían quienes defendían ese trato a la prensa. Otro dato paradójico, el presidente y su hermana, la poderosa secretaria general de la presidencia, Karina Milei, viajaron a Córdoba especialmente para este encuentro y lo hicieron en un avión oficial. Además, fue un acto que sin dudas tuvo un alto contenido político, además de fuertes consecuencias institucionales, desde el momento en el que el presidente llamó bruta traidora a su vicepresidenta en su discurso. Del encuentro participaron unas 2.500 personas. Tú me preguntabas cómo se financió. Bueno, estas personas, según los organizadores, pagaron todas el equivalente a algo más de $30 de entrada. Duró el evento desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. No apto para cucas, en alusión a los kirchneristas, no apto para zurdos, no apto para progres, no apto para periodistas ensobrados. Así se anunciaba la Derecha Fest. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad.
Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En las últimas semanas, en la Ciudad de México, se han producido marchas de protesta contra lo que se conoce como gentrificación. Miles de personas se han echado a las calles para quejarse por el fenómeno, según ha publicado el medio Ahora Resulta en su cuenta de X, antes Twitter. Ya no es rentable vivir en la Ciudad de México. 14,000 pesos por un departamento de 2 cuartos es una exageración. Progresivamente pues vemos cómo espacios, barrios populares o incluso espacios de áreas naturales pues van siendo devorados por proyectos inmobiliarios. Hoy estamos reunidos en el sur de la Ciudad de México debido a un proceso de gentrificación y ecocidio que lleva años. ¿En qué han consistido las marchas en una de las urbes más pobladas de América y del mundo? ¿Y cómo entender los pronunciamientos de los ciudadanos? Hablamos ayer en Ciudad de México con el prestigioso periodista político Mauricio Torres. Estos testimonios que acabamos de escuchar son muestra de hechos que hemos venido viendo en la Ciudad de México a lo largo del mes de julio, que han sido protestas contra el fenómeno de la gentrificación, que dicho a grandes rasgos pues es el desplazamiento de pobladores originarios de ciertas zonas de una localidad por personas de mayor poder adquisitivo, por desarrolladores inmobiliarios o incluso por turistas que llegan a cierto lugar y pueden alquilar un alojamiento de corta duración que resulta más rentable para quien es dueño de ese inmueble. Pues bueno, ya hemos tenido 2 protestas de este tipo, una que fue el 4 de julio en la colonia Condesa o el barrio de la Condesa, que es un punto céntrico de la Ciudad de México muy turístico y pues de mucha vida social, de mucha vida nocturna. Tuvimos una el pasado 20 de julio, domingo 20 de julio, en la Avenida Insurgentes, en la zona sur de la Avenida Insurgentes, e incluso ya se habla de que habrá una tercera marcha este sábado. Y pues bien, ¿qué es lo que podemos decir de estas manifestaciones? Me parece que podemos atribuirlas cuando menos a 3 causas. La primera de ellas me parece que es un descontento bastante legítimo, bastante genuino y justificado por el aumento de los precios de la vivienda, no solo en la ciudad, en todo el país, pero particularmente en la capital. Algunos especialistas hablan de que el precio de las viviendas en México se ha aumentado alrededor del 286% desde 2005 hasta la fecha, mientras que los salarios evidentemente no han crecido al mismo ritmo. Eso por un lado. Por otro, también me parece que como ocurre en otras ciudades del mundo, hay una suerte de descontento con el turismo extranjero y con ciertas consecuencias que puede tener para los habitantes locales, y pues también que desafortunadamente tiene una vertiente como más extrema e incluso que puede ser más xenófoba. Y por último, creo que la última causa, que es más coyuntural pero no menor, es el hecho de que México y la Ciudad de México el próximo año será sede del Mundial, lo que pues hace prever que más turismo, más gente y pues también mayor especulación por parte del sector empresarial pues va a generar y va a provocar pues también un aumento de precios. Las protestas no han pasado inadvertidas para la presidenta Claudia Sheinbaum, que en su conferencia mañanera en el Palacio Nacional se ha referido al asunto, y también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En México hay derecho a la manifestación, a la libre expresión, aunque algunos digan que no, es falso, y que se manifiesten pacíficamente, y pues el diálogo que tienen con la jefatura de gobierno. Clara es muy buena jefa de gobierno y siempre está buscando la manera de atender todos los problemas. ¿Cómo se originó todo este lío? ¿De dónde viene el problema? Llamamos ayer a Ciudad de México a Carla Escoffier, docente de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, abogada especializada en vivienda y ciudades y autora del libro País sin Techo.
Al igual que en otros países de América o de Europa y Asia, en México actualmente hay una crisis de vivienda generada principalmente por el aumento exorbitante de los precios tanto de la renta como de la compra de vivienda. Y esto se da en un problema a nivel global que se conoce como la financiarización de la vivienda. Es decir, que la vivienda es utilizada cada vez más como un activo financiero y no como una necesidad que hay que cubrir. Pero además en México hay un contexto muy particular que llevamos cerca de 50 años sin una política de vivienda, sino con una política inmobiliaria. Es decir, las acciones que aparentemente estaban enfocadas a garantizar la vivienda como un derecho, realmente eran más formas de promover, facilitar o impulsar al sector inmobiliario. Además de que en México hay muchas ausencias y carencias que en otros países que también están atravesando estas crisis de vivienda, pues no están presentes o bien no en el mismo grado que en México. Por ejemplo, en México, en los 32 estados del país no hay leyes inquilinarias. Los arrendamientos están legislados a través del Código Civil en capítulos muy cortos, laxos, con una balanza muy del lado del casero y con pocas garantías y consecuencias por el incumplimiento de lo que establecen estos códigos. Entonces, hace falta leyes inquilinarias, además de que no hay vivienda pública de arrendamiento en México prácticamente. Recién en este sexenio, en esta administración, tanto federal como de algunos gobiernos locales como de la Ciudad de México, se ha iniciado programas para construir vivienda pública de arrendamiento, pero eso es algo totalmente reciente. Además de que también las cooperativas de vivienda están muy excluidas, muy rezagadas. Tampoco hay controles para el tema de discriminación en la compra y venta de vivienda, entre otras ausencias que en otros países a lo mejor no están en el mismo nivel, pero que en México agravan esta crisis de vivienda. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Universidad de Columbia en Nueva York decidió ayer pagarle $220 millones al gobierno de Donald Trump para acceder nuevamente a las ayudas federales que el Ejecutivo le había retirado. La administración suspendió las ayudas de unos 400 millones por considerar que Columbia no combatió adecuadamente el antisemitismo tras los atentados de Hamás contra Israel y de la respuesta de los israelíes en Gaza. Estados Unidos se encontraba anoche a punto de cerrar un acuerdo con la Unión Europea, según el cual les impondría aranceles del 15% a las exportaciones del viejo continente. Esto sería mucho menos que el 25% inicialmente planteado por el presidente estadounidense Donald Trump. Por su parte, Washington aceptaría no afectar productos europeos como los aviones o bebidas alcohólicas como el vino y el whisky. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte entablaron ayer en el estado de Delaware, en Estados Unidos, una demanda contra la influencer de derecha Candace Owens. Owens afirmó en 2021, y lo ha seguido sosteniendo, que Brigitte al nacer era hombre y que se llama realmente Jean-Michel Toniu. También ha asegurado que la auténtica Brigitte, hermana de Toniu, murió y que él se cambió de sexo. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.